Hola, en este estudio vamos a estar hablando de pactos, de los pactos que realizamos con Dios, si es que estos están vigentes, si es posible hacer pactos con Dios hoy y si es posible cómo pactar con Dios. Acompáñame. Hablemos entonces de pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto no es ni más ni menos que un acuerdo entre dos o más partes para lograr cambiar una situación o establecer una situación o cambiar el estado de las cosas. Es importante recordar que se involucran más de una parte y tal vez sea el punto más débil en los pactos que hoy vemos a las personas intentando llevar adelante. Veamos cómo eran los pactos en el Antiguo Oriente. En el Antiguo Oriente había dos tipos de pactos bien establecidos, bien corrientes, y uno era entre dos o más personas cuando se hacía un negocio, por ejemplo, cuando se daba en casamiento, se aliaban dos familias, o los pactos de no agresión entre pueblos, ¿sí? Y también los pactos entre el rey y sus vasallos. El pacto entre el rey y sus vasallos tenía establecido un formato muy especial, pero sobre todo lo interesante de este tipo de pactos era que estaba formalizado, estaba presentado. El pactante era solamente el rey por su autoridad, por su poder. Era quien proponía el pacto y quien establecía las condiciones del pacto. Ahora, muy bien, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento también vemos pactos entre dos o más personas, pactos de amistad, pactos de casamiento, como decíamos antes, pero básicamente lo que marca todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y de allí sus nombres, ¿sí?, de Antiguo y de Nuevo Pacto, es el pacto de Dios con su pueblo. Es ahora Dios el que pacta con su pueblo, desde la misma posición que antes tenían los reyes sobre sus siervos, sobre sus vasallos. Ahora Dios lo hace con sus criaturas, pero de una forma mucho más poderosa, mucho más importante, porque ahora no es simplemente el rey, es el creador de todas las cosas, es el todopoderoso, reconocido por su pueblo, que va a establecer y proponer los pactos. ¿Qué características tienen los pactos de Dios con su pueblo? En primer lugar, que el pactante es solo Dios. Habíamos dicho al principio que en un pacto intervienen dos. Acá también intervienen dos, pero el pactante es uno solo. Si bien es el pacto de Dios con su pueblo, ¿sí?, no es su pueblo quien proponga las condiciones ni quien pida el pacto. El pacto es propuesto por Dios, el pactante es Dios, y el que establece las condiciones, si las hay, es Dios. La segunda cosa es que, como todos los pactos en aquel tiempo, se solemniza por medio de la sangre de las víctimas. Debía haber un sacrificio, y la palabra pacto en hebreo significa cortar, porque se partía la víctima al medio, la víctima de sacrificio, y los pactantes pasaban a través por en medio del cuerpo cortado, cosa que ahora va a realizar solamente Dios.
contiene promesas de parte de Dios que pueden o no tener condiciones. Simplemente Dios se compromete a hacer cosas como lo hace con su pueblo, o lo hace si el pueblo o las personas cumplen con determinadas condiciones. Y finalmente Dios ofrece una señal visible como sello del pacto, o una seguridad oral, un juramento, que es la forma más común que tiene Dios de sellar un pacto, jurar por su nombre. Muy bien, veamos algunos de los pactos, abuelo de pájaro, algunos de los pactos realizados por Dios con su pueblo y con personas, o con su pueblo a través de algunas personas en particular. El primero tiene que ver con el noéico, que es el pacto que Dios concerta con Noé allí por Génesis capítulo 6, y que formaliza en el capítulo 8 y en el capítulo 9 cuando trae el diluvio. Dios no le pide a Noé ninguna promesa ni condición de aceptación, simplemente le dice lo que va a hacer, aunque sí impone condiciones para con las generaciones de la descendencia de Noé. Dios hace promesas incondicionales allí por el capítulo 8, 21, en cuanto a qué es lo que no iba a volver a hacer con la tierra en cuanto a juicio, y el pacto queda sellado con la señal del arco iris. El pacto abrámico, que es el que está anunciado allí por capítulo 12 de Génesis y se formaliza en el capítulo 15, y que se ratifica luego solemnemente en el capítulo 22. La señal del pacto de Dios con Abraham, cuando le promete la descendencia, es la circuncisión, y hace justamente Dios grandes promesas que son de larguísimo alcance y superan ampliamente la vida de Abraham, al cual se lo estaba dando. Era un pacto hecho con un pueblo a través de una persona y de un pueblo que no había nacido todavía o que estaba todavía en los lomos de Abraham. El pacto sinaítico, que tiene que ver con el pacto que hace Dios en la ladera del monte, al pie del monte Sinaí, ya en el desierto, cuando los ha sacado de Egipto, utiliza ahí a la persona de Moisés, lo anuncia en el capítulo 19 y lo formaliza en el capítulo 20, 21, a través de las condiciones de ese pacto que tienen que ver con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Este pacto luego se va a extender en Deuteronomio 28 y 30, se va a ratificar, extender y ampliar con todo lo que dice el Pentateuco acerca de las obligaciones y lo que conocemos como la ley que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés. Esto se conoce como el pacto palestino. Avanzando más en la historia, Dios luego hace pacto con David, el pacto davídico, que tiene que ver específicamente con el reino, el rey y el trono de la casa de Israel. Es un pacto en principio incondicional en cuanto al mantenimiento de la dinastía de David, pero lo es condicional con respecto a la persona del rey David. Jesús finalmente procedía físicamente, o va a proceder físicamente a través de su madre, de David por vía de Natán y no de Salomón, cumpliéndose así la promesa y el pacto hecho por Dios. Finalmente, como ejemplo, el nuevo pacto. El nuevo pacto que se establece por medio de Jesucristo, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que tiene mejores promesas que los pactos del Antiguo Testamento
y aún un mejor sacrificio, ya que se hace a través del sacrificio de Jesucristo. Todos estos pactos provistos por Dios, todos propuestos por Dios, sin condiciones, pero todos donde Él toma la delantera y jura incluso por su nombre y sella de forma inequívoca para pactar con el hombre. Muy bien, entonces ahora nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos nosotros pactar ahora con Dios? La segunda pregunta sería, ¿hay lugar para nuevos pactos hoy con Dios? ¿Pacta Dios hoy con las personas? Y bueno, la respuesta es que sí, aunque vamos a ver no siempre cómo las personas pretenden que Dios pacte con ellos. ¿Cómo es entonces que se manejan los pactos o que funciona el tema de los pactos hoy con Dios? El tema es bastante sencillo, pero para eso debemos hablar de los pactos condicionales. ¿Qué son los pactos condicionales? Dijimos antes que Dios por ahí pone condiciones o por ahí no, es donde se ponen de acuerdo dos personas. Ahora el acuerdo está a través de una condición que Dios establece al momento de proponer el pacto. ¿Cómo funciona? Y funciona de esta manera, es muy sencillo. Dios diciendo, si se cumple tal condición, yo haré tal cosa. Esto, claro, se parece a una promesa, es una promesa. Es lo que conocemos como promesas. Son cláusulas condicionales donde Dios propone cosas y se compromete a hacerlas si se cumplen determinadas condiciones. Toda promesa tiene una condición para ser cumplida. Dios no está obligado a cumplir con nosotros, a no ser que nosotros nos metamos dentro de la condición en que Dios planteó la promesa, que en definitiva, por ser un compromiso, es un pacto que Dios está haciendo con aquel que se mete en la condición de la promesa. No hay otra forma. Esta historia de que yo le propongo a Dios un pacto no tiene asidero bíblico. Esta idea de que si Dios me da tal cosa me corto el pelo, me camino no sé tantos kilómetros. Yo imagino a Dios diciendo, ¿y qué hago yo ahora con tu pelo? ¿O para qué quiero yo semejante sacrificio si yo lo que necesito de ti es otra cosa? No hay forma de pactar, de convencer a Dios con algo que nosotros podamos ofrecerle, a no ser lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos para Él. Pero el pacto siempre lo propone Él. Tampoco es valedero esta historia de tener que andar sellando pactos por ahí, menos sellar una palabra. Estos son ardides de pillos que andan buscando otra cosa. Pero cuando Dios le da una palabra, usted no necesita sellarla con nada. La palabra es sí y amén, sobre todo en boca de Dios. La palabra de Dios vale por sí misma, es un compromiso de parte de Dios. En definitiva, es Dios el que está comprometiéndose y usted no tiene que activar el compromiso de Dios de ninguna manera, a no ser que Dios le pida una condición, y es lo que estamos hablando, pero nunca esa condición ha sido un sello, menos dinero, ni ofrenda, ni sacrificio, ni látigo, ni cortarse el pelo, ni afeitarse la barba, ni esas cosas que hacen los hombres y que no tienen el más mínimo sentido bíblico. ¿Hay casos en la Biblia? Sí, hay casos, pero no dice la Biblia que eso haya sido acertado, de personas que han hecho algún tipo de sacrificio que Dios no le pidió, y las cosas siguieron su carril sin que esto
afectar absolutamente nada. Y sí, las cosas se vieron afectadas cuando estas personas se metieron, como el caso de Pablo, ¿sí?, en el diseño, en las condiciones de Dios. ¿Cuál es la forma de comprometer a Dios en nuestra vida, en nuestros asuntos? La única forma de comprometer a Dios en nuestros asuntos, yo suelo usar la palabra de prender a Dios, ¿sí?, con sumo respeto de lo que esto significa, ¿sí?, con sumo cuidado. Prender a Dios es a través de sus palabras, a través de sus dichos. Si Dios dijo que lo va a hacer, hay un compromiso, no conmigo, no contigo, es un compromiso con Él mismo, porque el que queda como mentiroso si no se cumple es Dios. La única forma entonces de comprometer a Dios en nuestros asuntos es a través de sus promesas dadas o de su palabra dada. Y cuando Dios promete algo, por lo general, para con nosotros, son promesas con condiciones. Yo suelo expresarlo de esta manera. Debemos restaurar los diseños de Dios. Dios tiene un diseño para el funcionamiento de cada cosa, para el funcionamiento de la persona, para el funcionamiento de la familia, para el funcionamiento de una empresa, para el funcionamiento de una nación, para el funcionamiento de la economía, para el funcionamiento de la paternidad, de absolutamente todo. Dios tiene un diseño. ¿Por qué? Porque Él es el que lo diseñó al hombre. Él sabe cuál es la mejor manera de hacer funcionar al hombre. Entonces, cuando Dios expone sus diseños, si queremos que las cosas funcionen bien, es justamente restaurando y poniendo a funcionar los diseños de Dios. ¿Cómo es que Dios dice que deben funcionar las cosas? Si nosotros hacemos funcionar las cosas conforme al diseño de Dios, los resultados van a ser los que Él prometió. Los resultados van a ser aquellos que Él previó que se dieran con el mejor funcionamiento posible. Porque Dios está comprometido solo con sus diseños. Por eso no es posible que nosotros estemos buscando caminos alternativos y estemos tratando de comprometer a Dios con sonceras que no tienen nada que ver con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios no nos está pidiendo ni que sellemos, ni que comprometamos determinadas cosas que no tienen sentido, ni que te afeites, ni que te cortes la barba, ni que te cortes el pelo, ni camines de rodillas, ni camines con las manos, ni... Dios tiene otro tipo de condiciones que pasan por santidad, que pasan por avenirse a los diseños de Dios, que pasan por el escapar del pecado, el temor a Dios, el amar al prójimo. Todo ese tipo de cosas que están establecidos perfectamente en las promesas y en el diseño que Dios tiene para el hombre hoy. Recuerda, restaurando los diseños de Dios en nuestra vida, porque Dios está comprometido solo con sus diseños. Te bendigo. Este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast Y Ahora, ¿qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.